Segundo, es un espacio de confianza. Todo lo que nosotros vayamos a decir acá, todo lo que ustedes vayan a decir acá y nosotros digamos acá, estamos en un espacio de confianza. Sintámonos libres desde esa actitud de aprendizaje de simplemente compartir y contar lo que pensamos. Aquí les recuerdo algo más bien. Les comparto que aquí no hay respuestas correctas o respuestas incorrectas. Es decir, si a mí me hacen una pregunta como ¿qué crees que significa el conflicto? Yo no les voy a decir como, ni nadie aquí les va a decir como eso no es correcto, que estamos construyendo aprendizaje entre todos y todas. Entonces lo importante aquí es que simplemente nos abramos y desde ese espacio de aprendiz compartamos y nos sintamos en confianza. Y tercer gran cosa importante, es un espacio de confidencialidad. Es decir, ustedes aquí no están siendo grabados, bueno, en realidad sí, pero es más para el tema de conexión con las personas que están en la región y eso. Pero aquí ustedes pueden sentirse libres de decir aquello que piensan. Aquí no hay sesgo de ninguna índole, aquí no hay preferencias por alguna u otra opinión. Si yo tengo una percepción, si yo tengo una observación, simplemente la hago desde el respeto, por supuesto, hacia el otro, pero puedo sentirme plenamente tranquilo y todos ustedes pueden sentirse plenamente tranquilos de que es un espacio de confidencialidad. Entonces, en ese sentido, conversen absolutamente de manera tranquila, que no, digamos que no, nada de lo que va a pasar acá ni va a ser transmitido ni nada, es una experiencia para nosotros. ¿Listo? Imaginar que ustedes son reporteros y reporteras de televisión. ¿Listo? Y van a realizar una entrevista. Entonces, la siguiente actividad se trata de realizar entrevistas. ¿A quiénes vamos a realizar entrevistas? Pues a nosotros mismos. Ustedes van a empezar a caminar por el espacio, tal como empezaron a hacerlo acá, van a empezar a caminar cada uno de los grupos y va a haber un facilitador que les diga alto. ¿Sí? En ese momento en el que ustedes, en el que digan alto, con la primera persona, como ustedes son reporteros, con la primera persona que se encuentren, ese va a ser su entrevistado. La primera persona, aleatoria. No tiene que pertenecer a mi equipo, a mi grupo, ni a mi localidad, ni a mi plataforma, a la primera persona. ¿Listo? Ese va a ser mi primer entrevistado. Y va a haber unas preguntas que ustedes les van a formular. Va a ser por tiempo. Entonces, la primera persona que yo me encuentro, le voy a formular una pregunta. ¿Cuál va a ser esa pregunta? Yo les voy a leer aquí las 3 preguntas que vamos a formular, una cada vez a cada persona, pero los facilitadores cualquier cosa se las recuerdan allá, se las están recordando, ¿listo? Entonces, están caminando por el espacio, alto, con la primera persona que me encuentro, le formulo la primera pregunta. Y la primera pregunta es, en tu experiencia y desde tus conocimientos, ¿cómo definirías la palabra violencia? ¿Listo? ¿Qué es importante que ustedes lleven? Ustedes son reporteros de televisión, reporteros de periódico. Ustedes necesitan anotar la respuesta que la persona que entrevistaron les va a dar. ¿Sí o no? Porque eso va a ser material para lo que continúa la actividad. Entonces, anotan esa respuesta y una vez yo termine de dar la respuesta, de anotar la respuesta, ahora yo me convierto de entrevistador en entrevistado. ¿Listo? Y ahora, yo que entrevisté a mi compañero o compañera, lo que voy a hacer es, me voy a dejar entrevistar por mi compañero y compañera y voy a responder exactamente la misma pregunta. Afortunadamente, y como algo maravilloso dentro de nosotros y las personas que estamos acá en Bogotá, hay personas que de hecho son reporteros en la vida real. O sea, de hecho hacen ejercicio de entrevistas, lideran una radio comunitaria y como ustedes van a hacer eso mismo, ustedes a partir de ahora tienen una tarea, que es una tarea que tienen que empezar a hacer a medida que vayamos en las sesiones. Vamos a dejar unas cosas que se llaman como réplicas, que son como pequeñas tareas que va a implicar que ustedes
eso que aprendieron hoy aquí en la sesión, a nivel virtual o a nivel presencial, lo vivan y lo repliquen en sus comunidades. Entonces, ya esas tareas, digamos que las vamos a comunicar, todavía ese no es el tema, pero va a implicar esas habilidades del ser reportero o reportera. ¿Listo? Entonces, como tenemos personas que desde sus conocimientos y desde su experiencia nos pueden dar tips, les voy a invitar aquí a que pasen, por favor, a la emisora, el representante o representante de la emisora de USME y el representante o representante de la emisora de la Nacional. ¿Listo? Un aplauso, por favor. Nacho Estéreo, pero no es de la Universidad Nacional. Ah, es Nacho Estéreo, perdón. Es que aquí, claro, ustedes saben que la Nacho es la Universidad Nacional, entonces yo dije como, está bien, quizás es de Nacho Estéreo, Nacho, pero no. Pues no. ¿Listo? Perdón, lo siento. Por favor, ¿quieres, levanta la mano, ¿quieres la? ¿Tú eres la representante? Ah, aquí. ¿Tú? Sí. Perfecto, maravilloso. Otro fuerte aplauso para nuestros. Por favor, estamos aquí para aprender. Maravilloso, entonces, ¿tu nombre es? Eddie. Yo soy Cristina. Cristina, maravilloso. Entonces, Eddie y Cristina, estamos todos aquí oídos abiertos para que ustedes nos digan y nos den 3 tips desde su experiencia que sean útiles a la hora de plantear una entrevista y a la hora de conversar con el resto. ¿Listo? Entonces, como quieran ustedes, el público es suyo. Yo, bueno, digamos ya, o sea, mi experiencia como tal no es una experta, ya que eso no fue como tal un estudio, sino algo que digamos ya yo mejorando poco a poco, ¿no? Pero digamos un tip como tal, muy importante, la comunicación asertiva con la persona que va a reportar. La comunicación para que la persona me entienda y yo también me entienda a ella. Y otro tip es que me han anotado todo desde lo que voy a hacer y lo que va la conclusión como tal, para que no haya errores o también se vaya formulando una buena comunicación. Tercer tip. ¿Todos escucharon? Levanten la mano quien no escuchó. Volvamos a. Mucho gusto. Eddie. Cristina. ¿De dónde? Radio. Bueno, yo vivo en la localidad Punta de Usme, tenemos una emisora que se llama Radio Usme, y pues los tips. Uno que me parece muy importante es investigar a la persona que se le hace la entrevista, saber todo lo que más se pueda sobre esa persona. Investigarla mucho, es muy importante saber qué se le va a preguntar, qué cargo tiene, qué hace, qué le gusta hacer, eso es importante. Otro tip, escucharlo. A veces cuando uno está en el papel de ser el entrevistador, uno se cree muy importante, como para decirlo de alguna forma. Entonces, bajarnos un poquito de esa nube que somos los importantes, porque en realidad no, la persona que es importante dentro de la entrevista es la persona que nos está respondiendo las preguntas. Nosotros realmente en este caso seríamos un instrumento más. Y otro, digamos, para personas que trabajan en medio, nosotros somos emisora, pero nos gusta hacer notas y artículos en los que podamos informar a las personas de lo que pasa. Entonces, también grabar las entrevistas y sobre la entrevista tomar apuntes. A veces uno dice como, no, yo me acuerdo. Y en ese momento te acordaste del novio, te acordaste de lo que te dijo tu mamá, te acordaste de alguna cosa que te distrajo y justo en ese momento el entrevistador dijo algo muy importante, se te pasó, lo olvidaste y nunca salió. Entonces, grabar, tomar apuntes y escuchar. Yo creo que es lo mejor que uno puede hacer a la hora de entrevistar a alguien y de querer saber algo más allá de la vida de otra persona. Sigamos continuando con el compañero, digamos, a todo lo que vamos a realizar y a preguntarle sobre esa persona. Digamos, un tema X, saber sobre eso, preguntarle a esa persona también y aconsejarle, bueno, hable de esto y de esto. Pues el compañero hace que la persona sea más importante que uno, por lo que la música es fácil, no hacer uno, nos lo pregunta, darle importancia a la persona y decirle, bueno, usted tiene que decir esto y esto y esto, y
dan a entender lo que se quiere. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan para hacerle frente a algo de lo que han dicho? Sí. Yo siempre he mirado la reacción de los reportajes y por eso las personas que cuando veo el periodista soy yo o otros canales de televisión. Hola. Bueno, buenos días a todos. Pues yo soy una de las personas que siempre ha mirado a los reporteros y a las personas que hacen estas labores a nivel comunitario y a nivel local y todo lo que maneja lo del medio de comunicación. Siempre han mirado, por ejemplo, ciertas formas como a través de las entrevistas se saca información para dar solución a una problemática. Desde la experiencia de ustedes, ¿cómo ustedes abarcarían o cómo abarcan ustedes un conflicto, o sea, que esté pasando en la emisora Nacho o en el caso de Cristina? ¿Cómo abarcarían ustedes ese tema? ¿Sí? ¿Cómo les darían ustedes la herramienta para que la persona que se está entrevistando diga, oiga, sí, estamos teniendo un conflicto, pero podemos darle una solución a? ¿Cómo lo harían desde la parte de los medios de comunicación o no nosotros? Esa es mi pregunta concreta. La pregunta entonces, resumiendo, es cómo abordar desde una entrevista el tema del conflicto. Sí, ¿Listo? pero Perfecto. es sí que ¿cómo abordarían a través de la metodología de las herramientas? ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas para darle la solución como a ese entrevistador de que, oiga, sí, estás viendo un conflicto, nos estás comentando, pero entonces como que sí, como hacerles caer en cuenta de que sí hay solución a esa situación? Por ejemplo, tenemos muchas situaciones como jóvenes y viceversa, no sé qué situación viven en la Nacho. Sí, más o menos de esa manera. Digamos, abordando ese tema, digamos, en nuestro colegio tenemos Nacho Exterior, ya abordamos varios temas de conflicto. Conflictos no tanto con personas, sino conflictos de la comunidad. ¿Cómo lo abordamos? Mirando cuál es el verdadero conflicto, llegando a soluciones, digamos, por medio de la comunicación, lo cual es la transmisión de videos, etcétera, y eso. Vamos a ver, hicimos para la problemática que tiene el conflicto y llegar a una solución compartida. Después ya la solucionamos todos, llegamos a un acuerdo y colaborar con eso. No decir, bueno, no se haga esto, sino que también nosotros colaboramos con eso. Bueno, desde Radio USPE algo muy particular pasa en USPE y es que los habitantes de la localidad se creen entes que vamos la vida sin que nadie les diga nada más allá de los canales grandes. Entonces nosotros lo abordamos investigando a fondo cuál es la problemática. Entonces, digamos, hay una problemática que es de seguridad. Entonces todo el mundo dice que lo roban, que se atracan, que tal. Nosotros, ¿qué hacemos? Escuchamos a la comunidad, que es la que se queja, vamos a policía y buscamos una manera de articular con la policía para que nos puedan decir cuáles son las cifras reales, qué es lo que realmente está pasando y cómo lo podemos abordar. Es decir, ¿cuál sería el ejemplo? Ciudadanos que nos dicen que los roban, los atracan, policía que nos dice que sí, pero que están haciendo cosas de control y que además podemos grabar videos, podemos grabar entrevistas o programas en los que ellos dicen cuáles son las soluciones o cuáles son los pasos de que cuando lo roban. Que no es simplemente ir a quejarse, sino poner una denuncia, avisar a la policía, a los centros de control y demás. Entonces, tratamos de ir a todos los lugares donde podemos encontrar una solución más acertada, porque como periodistas o como reporteros no tenemos las respuestas y no nos las podemos inventar. Yo no soy policía y yo no puedo hablar de seguridad si yo no soy policía. Entonces tenemos que ir a las personas que sí saben. Lo mismo con salud, lo mismo con el tema de las juventudes, hay entes y personas que saben más del tema. Entonces se pueden escuchar varios puntos de vista, pero pues hay que buscar la manera de ser objetivo y no tener un bando.
Entonces, como no, es que robaron a mi amigo, entonces me voy para el de mi amigo y todo es malo y la policía no sirve para nada. No, así haya sido mi amigo que hayan robado, pues tenemos que darnos cuenta que de pronto los pasos a seguir son otros y que nos están teniendo en cuenta. Hay otra cosa que también es muy importante. Sí, claro. Hay otra cosa que es muy importante y es el hecho de... Cuando se acuerden, le pregunten. Entonces dicen, ya me acordé, listo, ¿qué es lo que nos tenías que decir? Listo. Un aplauso, por favor. Hay unas ideas de reflexión que les voy a compartir y que recogen un poco eso que ustedes han planteado y que han observado. Y me gustaría, digamos, iniciar un poco por lo que decía Sara, que me parece importante allá en Medellín, y es que a veces pensamos que el tema de la noción de violencia y conflicto existe una sola. Es como, existe solamente una definición de violencia o solamente una definición de conflicto. Y yo, digamos, pensándonos esta experiencia y viendo, si ustedes se ponen a ver y analizar cómo se dio la experiencia, nos damos cuenta de que, digamos, de la primera idea que está allá, y es que no existe una única concepción de los términos de violencia y conflicto. Eso parece obvio, es como, a ver, Juan Pablo, ¿descubriste que la como? No, no es tan obvio, porque justamente a veces lo que pensamos es lo que yo pienso, lo que yo sé, desde mi conocimiento, yo un poco que poseo la verdad, ¿cierto? Y entro a ver al otro un poco desde otro lugar, desde el lugar de tú no sabes nada. Y cada experiencia, digamos, que nos ha permitido construir nuestros propios conceptos de conflicto y de violencia, más allá de que esos sean ciertos o no sean ciertos. Y ahí vamos un poco a la segunda idea, y es que, no sé si ustedes recuerdan lo que nosotros hablábamos al finalizar de la segunda sesión, y es que la realidad, si bien existen muchos conceptos, algunos teóricos, otros desde la experiencia, cuando nosotros pensamos en la realidad, una manera de pensarlo es a través de la metáfora del espejo roto. Imagínense un espejo roto. El espejo roto en sí mismo no va a reflejar todos los aspectos complejos de la realidad. La realidad es inabarcable. El concepto es una manera de acercarse a la realidad. Pero en el momento en el que nosotros dialogamos, ese diálogo es y funciona como si yo me acerco al otro y pongo un pedazo de espejo y lo pongo con el otro. Y entonces, si dialogamos, si ponemos todos los pedazos de espejo juntos, vemos la realidad en una versión un poco más compleja. ¿Sí? Entonces la segunda idea es, la realidad es como un espejo roto, se construye y se comprende mejor cuando nuestros fragmentos se ponen en diálogo. ¿Listo? La idea de la realidad, la idea de comprender un poco la realidad también es empezar a transformarla. Y yo creo que todas y todos los que estamos acá tenemos esa intención. Entonces es importante hacerlo eso, porque no lo puedo hacer desde yo sé y te voy a enseñar a ti, pequeño ser que no sabes nada. No, eso sería ponerme en una posición de poder y decir, venga usted que es lo que sabe, y venga ponemos y miramos cómo esta necesidad, este conflicto, esta práctica, este tema, lo solucionamos también implicándolo usted. ¿Listo? La tercera idea de reflexión para que la empiecen a masticar es que la importancia del pensamiento crítico es justamente permitirnos, nos da la oportunidad de cuestionar los propios conocimientos que nosotros tenemos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el momento en el que le pregunto al otro y el otro me dice algo distinto a lo que yo decía, en ese momento yo tengo dos opciones. Uno, ejercer mi pensamiento crítico, que también permite la apertura, la curiosidad y decir como, oye, yo no lo había visto desde esa manera. O cerrarme la banda y decir como, pobre tonto, pobre tonta, no tienes la verdad. Y eso genera una relación totalmente distinta. Son dos relaciones distintas. Una desde la apertura, yo soy monotask. Yo admiro a las personas que pueden hacer como
varias cosas al mismo tiempo. Yo, si estoy hablando, yo no puedo hablar al mismo tiempo. Perdón. ¿En qué estaba? Ah, bueno. Podemos abordar eso. El pensamiento crítico nos permite abrir una oportunidad para abrir lo que nosotros llamamos ahí. ¿Me pones por favor lo que nosotros llamamos ahí nuestros marcos de referencia, es decir, la manera como nosotros entendemos un poco la realidad, nuestros conceptos, nuestras concepciones, ese tipo de eso es una oportunidad. Yo los invitaría y las invitaría a que justamente empezáramos a en estas experiencias ejercer nuestro pensamiento crítico. Y nuestro pensamiento crítico inicia por ser críticos conmigo mismo. Y es decir, oye, qué importante esto que dices, no lo había tenido en cuenta, gracias por decirlo. Y quizás el otro se está diciendo exactamente lo mismo con lo que yo estoy diciendo. Entonces el ejercicio del pensamiento crítico inicia con también la autocrítica. Por último, la última idea es, para aproximarse a la violencia, una cosa es lo que yo creo que es violencia, mi conocimiento de la violencia, pero en el momento en el que yo me voy a la afuera, porque también la idea es no solamente pensarnos la violencia como algo que viene aquí, digamos, a nivel interno, sino que creemos proyectos, que nos pensemos el acto, nuestras comunidades, la sociedad, y empecemos a organizarnos para transformar esos espacios. Ahí, más que pensar en cuál es la noción que más se acerca o que es más abarcante, lo más importante es pensar en prácticas. Es decir, yo ya no veo la violencia como algo que está externo, algo que hacen otros y que yo no hago, sino empiezo a verlo y como una noción así abstracta sino empiezo a ver prácticas. Entonces, parte de volvernos analistas es observar qué prácticas son violentas, porque es distinto decir yo voy a ser El Salvador y voy a cambiar la violencia, a decir vamos a transformar ciertas prácticas que son violentas y proponen una relación violenta. La tercera idea para que mastique es, antes que aproximarse a la violencia y al conflicto como fenómenos, no lo hagan tanto desde las nociones, desde lo teórico, desde la concepción, sino desde la práctica. ¿Qué prácticas queremos cambiar? Y de eso se trata la siguiente actividad. Este espacio va a tener 3 momentos. Bueno, antes de eso, ¿alguien se le ocurre cuál es la definición de arqueología? ¿Alguien sabe qué quiere decir arqueología? ¿Allá? Arqueología es como algo antiguo, como que se ha preservado durante el tiempo. Perfecto, muy bien. Práctica es como una costumbre. Sí. O sea, es como una costumbre que ya está arraigada en la persona que lo hace ya continuamente. Y que es un hecho. Perfecto. Sí. Siguiente, ¿alguien por ahí? ¿Alguien más? Arqueología, ¿qué le suena arqueología? ¿Algo antiguo? Bueno, arque significa antiguo y biología quiere decir ciencia. Quiere decir que estas palabras significan la ciencia de lo antiguo. La ciencia de lo antiguo. Muchas gracias, maravilloso. Muchas gracias por la etimología. Una explicación etimológica de la palabra. Hágame por favor este nivel. Muchas gracias. Perfecto, yo creo que con esto ya con la etimología, muchas gracias, ya nos conectamos a la arqueología de prácticas. Una práctica arqueológica, justamente la ciencia de lo antiguo, es uno de los oficios de los arqueólogos es justamente mirar, por ejemplo, escarbar de la tierra y ir a subsuelos, a niveles distintos de subsuelo, para poder averiguar un poco, construir la historia desde lo que vemos de los restos materiales, ¿sí? Entonces un poco la invitación de esta actividad es, vamos a ver qué hay detrás de esos conceptos, vamos a ser arqueólogos un poco y vamos a irnos a las prácticas de la violencia y el conflicto. Ya no desde el que creo yo, sino que observo yo, que investigo yo, observando la realidad y la práctica, la violencia como conflicto y como práctica. ¿Listo? Esta actividad tiene 3 momentos. El primero es una socialización de las respuestas que ustedes construyeron. Entonces, en cada uno de los grupos, los facilitadores les decían, listo, ya cada uno hizo la entrevista, ahora usted construya la respuesta, su respuesta teniendo en cuenta lo que usted piensa, pero también teniendo en cuenta lo que el otro piensa. ¿Listo? Y luego la otra persona piensa. Entonces vamos en primer momento a socializar esas respuestas
El segundo momento va a ser de, perdón, yo reviso, contraste de respuestas con unas referencias. Entonces, sabemos que hay personas que se han dedicado su vida entera a estudiar esto de la violencia y el conflicto. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo ahorita les voy a dar impresos unas nociones que han sido construidas por estas personas, teóricos digamos, de la violencia y del conflicto, que se han dedicado a estudiar mucho el conflicto y que han llegado a unas versiones, a unas concepciones, y vamos a contrastar nuestras propias concepciones con las concepciones que estas personas nos ofrecen. ¿Listo? Yo quiero dar una reflexión muy cortita. Nosotros hablamos de conflictos y también hablamos de violencia, pero hubo dentro del aprendizaje de que a veces nosotros decimos es que nosotros no hablamos del conflicto que podemos hacernos a nosotros mismos. Hay diferentes tipos de conductas. Hay unos que son bravos, maquiñados, hay otros que son alegres, espontáneos, ¿sí? Pero entonces la diferencia va también en los valores que tengamos nosotros, ¿sí? Si nosotros vemos que el compañero nos hizo algo, entonces uno lo mira y dice, yo tengo que tener paciencia, porque quizás no ha entendido todavía su conducta, y enseñarle. Si lo vemos ya a nivel familiar o a nivel de compañerismo, uno empieza a aprender de cada compañero algo, tanto lo bueno y tanto lo malo. Entonces es donde uno dice, bueno, tal compañero tiene, no sé, maquiñado, pero yo soy paciente, ¿sí? Entonces entro en un conflicto con él, pero le doy la solución a ese conflicto para no entrar en violencia. Yo le puedo decir al compañero, es que usted es como mal geniado, ¿cierto? Se llama el mal genio. Entonces ya dice, pero ¿qué hice ahorita? Entonces ya uno agrede a esa persona. Entonces más la invitación ahora también como esa reflexión es también mirar, bueno, de qué forma podemos empezar a trabajar esos valores, los que hemos aprendido, como el amor, el cariño, la paciencia, la mansedumbre, bueno, todo lo que tengamos nosotros adentro como tal. Ya,